Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Rodríguez, soy miembro de la UIC, organizadora de Raptor Madrid. Y bueno, lo que quiero es contaros hoy, hablaros un poco del Apple II, una plataforma que en Estados Unidos fue muy popular, de hecho lo sigue siendo, aun con los años que han pasado, y sin embargo aquí en Europa, pues con esto de que tenemos nuestros ordenadores allí al otro lado del Atlántico no han llegado los nuestros y aquí no nos han llegado los suyos o no han tenido tanto éxito como allí, pues el Apple II aquí no ha tenido mucho éxito. Y yo creo que es el gran desconocido. Me parece que es interesante hablar del Apple II porque es una plataforma bastante interesante. Por la sencilla razón de que es una de esas plataformas que salió en los años 70, en concreto salió al mercado en el año 77, y claro, en aquel momento el hardware era más caro y los diseñadores tenían en mente otras cosas al plantear las plataformas. Es bastante diferente del MSX o del Commodore 64 o del hasta CPC que conocemos aquí. Tiene detalles bastante curiosos. Entonces, pues bueno, en los siguientes 45 minutos me gustaría pues, hablar un poco de la historia del Apple II y tocar un poco de aquellas cosas que son más extrañas o por lo menos más diferentes respecto a las plataformas que conocemos aquí en Europa. Bueno, Apple se funda el 1 de abril de 1976 para comercializar el ordenador que tenemos aquí en la pantalla, el Apple I. La historia es que Steve Wozniak había diseñado en su casa y por hobby un ordenador, y bueno, su amigo Steve Jobs le dijo: oye, a ver, este ordenador está muy bien, a ver, lo podíamos comercializar y tal, y lo convence y fundan la compañía. ¿Por qué se llama Apple de esa manera? Pues muy sencillo, porque Steve Jobs era fan de John Lennon, y es un tributo a la discográfica de los Beatles, Apple Corps. Esto, pues bueno, como veremos si nos da tiempo, causó una serie de problemas legales con Apple Corps andando los años, y hizo que hubiera una serie de juicios entre las dos compañías, hasta el punto de que la tienda online de música en la que más tiempo han tardado en aparecer las obras de los Beatles ha sido justamente la tienda de iTunes. Pero bueno, no nos adelantemos a acontecimientos. Lo que sí me hubiese gustado es estar en la oficina municipal de Cupertino ese día 1 de abril del 76, cuando Steve Jobs, un joven melenudo, llegó a registrar una compañía llamada Manzana. Recordad que el 1 de abril es el día de los April Fools, como nuestro día de los inocentes. Me puedo imaginar que el funcionario de turno lo primero que se pensó es que el melenudo le estaba intentando tomar el pelo. La verdad que habría estado bien grabar el momento, pero bueno. El tema es que, pues bueno, Apple tiene un cierto éxito con el Apple I. Se llegan a fabricar 200 unidades, de las cuales se venden aproximadamente unas 170. ¿Sí? Entonces, pues bueno, con este éxito moderado, Wozniak y Jobs empiezan a pensar en cómo mejorarlo y cómo introducir una versión mejorada del Apple I, que es justamente el ordenador que nos ocupa, el Apple II.
concreto esta foto es un Europlus, es la versión europea del Apple II. Se ve porque tiene, si os fijáis, debajo en la etiqueta central que pone Apple II hay un texto verde que no se llega a ver, pone Europlus. La etiqueta de la versión americana pone simplemente Apple II. La diferencia es, lógicamente, que el vídeo es en formato PAL en lugar de NTSC. Pero bueno, ¿cómo surge el Apple II? Pues bueno, en principio es un proyecto personal de Wozniak, de ver cómo puede mejorar el Apple I. De hecho, comienza incluso antes de la fundación de Apple. Aquí hay una cosa bastante interesante, y es que Wozniak había trabajado anteriormente para Atari. De hecho, Wozniak diseñó la primera versión de la placa del Breakout. Entonces, después de haber implementado el Breakout en hardware, en lógica discreta, el Breakout, como la mayor parte de los primeros arcades de los años 70, no estaba basado en microprocesador, estaba solamente basado en chips de la serie 74, pues Wozniak dice, bueno, ya que lo he diseñado en hardware, quiero, con el intérprete BASIC que he escrito para el Apple I, quiero ahora implementarlo en software. Pero claro, el Apple I es una máquina de solo texto muy limitada, necesita añadirle una serie de características técnicas para poder hacer eso. Entonces le añade el modo gráfico de baja resolución, que básicamente divide la pantalla en 40 por 48 bloques, cada uno de los cuales puede colorearse con 16 colores diferentes. Le añade una función básica de sonidos para reproducir pitidos y efectos de sonido básicos, y le añade una entrada para conectar lo que llama los paddles, que son básicamente potenciómetros, controladores de juegos rotatorios, que al girarlo pues, nos permiten controlar la paleta de un Pong o de un Breakout. Y bueno, ya puestos, pues se pone a tantear el mercado de la gente que había comprado el Apple I y decir, bueno, pues vamos a ver qué es lo que le gustaría a la gente que le añadiera a la siguiente versión del Apple I. Y bueno, básicamente les dicen dos cosas: más memoria y más slots de expansión. El Apple I tenía un único slot de expansión y tenía 256 bytes de memoria que se podía expandir mediante una tarjeta conectada en el slot de expansión, pero claro, perdías la posibilidad de poner cualquier otra cosa. Tampoco incluía la interfaz de cassette, con lo cual el ponerle la interfaz de cassette en el slot te impedía ampliar la memoria, o sea que lo cogieses por donde lo cogieses, tenía una expansión bastante limitada. Entonces, al Apple II decide ponerle más slots. Steve Jobs le dice, no, ponle 2 slots, porque en total, si la gente, no se me ocurre que vayan a querer, con total le vas a poner la controladora de cassette en la placa base, no se me ocurre que nadie vaya a querer ponerle más que una impresora y un modem. Total, nadie va a necesitar más de 2 slots. Y le dice, bueno, vamos a ver, mira, no, le vamos a poner 8 slots, porque te aseguro que si le pongo 8, va a haber gente que los va a llenar. Y si os ponéis a buscar por internet, efectivamente es muy fácil encontrar fotografías de Apple II con los 8 slots llenos. Porque claro, 2 controladores de serie, la controladora de 80 columnas, controladora de ratón, controladora de sonido, 2 controladores de disquete. Ya están los 7 slots principales, más una de ampliación de memoria. En este caso, Wozniak se pudo imponer a Jobs, afortunadamente. Lo que sí hay que agradecerle a Jobs es el diseño industrial de la caja. Supo trabajar con un diseñador industrial para conseguir un diseño que es futurista, queda muy bien dentro de la línea del diseño espacial de los años 60 y 70, pero sin embargo tampoco da el cante poniéndolo en la sala de estar o en el escritorio de una oficina. Otra cosa bastante interesante y en la que Jobs
ya existía en aquella época, son las rejillas de ventilación que veis por los lados. Para que el ordenador se ventilase por convección, el aire caliente sale para arriba y eso hace que entre por debajo aire frío, y entonces no es necesario ponerle ventilador. El Apple II, al contrario que los ordenadores de su época y que muchos ordenadores posteriores, no necesita ventilador, aunque esté cargado de tarjetas. En cuanto a la expansión de memoria, pues digamos que esto fue lo que le dio un punto de partida interesante al Apple II. Y es que los ordenadores de la época pues, se solían vender con 1 kilobyte, 2 kilobytes, 4 kilobytes de memoria. 4 kilobytes es la configuración básica de memoria del Apple II. Pero tiene 3 bancos de memoria que pueden utilizar chips de 4 kilobits o de 16 kilobits. Los chips de 16 kilobits se habían introducido ese mismo año, en el 77, y eran carísimos, pero claro, estaban en una época que los precios estaban bajando continuamente y dijo, bueno, pues lo voy a dejar preparado para que suceda. Pero bueno, esto, como veremos ahora, a la hora de lanzarlo le dio una ventaja importante al Apple II, porque permitía ampliarlo con la misma placa base desde 4K hasta 48K, que en aquella época era una memoria, o sea, una cantidad de memoria interna. Para que nos hagamos una idea, en los años 70 no era raro ver un PDP-11 con 16 o 32K de memoria. Ya sabéis, el ordenador en el que se desarrolló Unix. Bueno, el Apple II se presenta el 24 de abril del 77 en la primera feria de ordenadores de la costa oeste. Esta que estamos viendo aquí es la primera campaña de publicidad para anunciar el Apple II en prensa. Junto con el Apple II se presentan otros 2 ordenadores de lo que podemos considerar la segunda generación de microordenadores, el Commodore PET y el TRS-80. Los 3 comparten unas características técnicas similares. Tienen el procesador 6502 a 1 MHz del Apple II, y los otros 2, el PET también tiene el 6502 1 MHz, y el TRS-80, como su nombre indica, tiene un Z80 a 3,5 MHz. Por la diferencia de velocidad de reloj, el Z80, cada ciclo de memoria consume 3 ciclos de procesador, con lo cual la velocidad efectiva es bastante similar. Según el tipo de software que estemos ejecutando, hay veces que tiene una ligera ventaja el 6502, o veces que tiene una ligera ventaja el Z80, pero bueno, son más o menos comparables. Los 3 ordenadores, además, el Apple, el Commodore y el TRS, se lanzan con una configuración básica de 4K de memoria y soportan un modo de texto similar de 40 por 24 caracteres. La diferencia es que el Apple II soporta 2 modos gráficos: el modo gráfico de baja resolución del que habíamos hablado antes, de 40 por 48, 16 colores, y un modo gráfico de alta resolución de 280 por 192 en 6 colores, que requiere ampliar la memoria, pero que es algo que los otros 2 ordenadores no soportan, ni gráficos ni color. Y el Apple II también tiene los 8 slots de expansión, 1 de memoria y 7 de dispositivos, de los cuales los otros ordenadores carecen. Se podían expandir tanto la memoria como los dispositivos, pero modificando, parcheando la placa base o soldando tal. No era tan sencillo como levantar la tapa, que el Apple II siempre se ha podido desmontar simplemente tirando. No hace falta ni siquiera quitar tornillos, lo puede hacer cualquiera, y meter la tarjeta. El Apple II lo podía ampliar cualquiera. Entonces el Apple II, aunque es con alguna diferencia el más caro de los 3, sin embargo, en unos meses es el que empieza a vender más. En el momento en el que, sobre todo cuando empieza a bajar de precio la memoria y empieza a ser factible vender un Apple II con 16K que ya soporta los gráficos de alta resolución. Y aquí, bueno, tenemos otro de los cambios de Apple en aquella época. Lo que vemos a la izquierda en la pantalla era el logotipo
logotipo oficial de Apple, cuando se fundó para lanzar el Apple I. Pretende ser Newton sentado debajo del manzano en el momento en el que le va a caer la manzana encima de la cabeza. El tema que tenía es que era un logotipo poco diferenciador. El tema, el clave del logotipo, que era la manzana, casi no se ve y es en blanco y negro. Sin embargo, Jobs contrata a la agencia de publicidad de Reyes McKenna para que diseñe una nueva identidad corporativa para Apple y diseñan el archiconocido logotipo de la manzana, que ya tiene ahora mismo la friolera de 41 años. ¿Por qué le ponen el color? Sencillamente por lo que he comentado antes. El Apple II es el primer ordenador, el único ordenador de su generación que tiene capacidad de gráficos en color. Entonces, para resaltarlo, colorean la manzana. Le ponen 6 colores del arco iris, empezando por el verde, para que coincida con el color de la hoja. Hay una leyenda que circula por ahí, que es que el logotipo de Apple es un honor a Alan Turing, y lo relacionan con la bandera del orgullo gay. Pues lamentablemente tengo que decir que no deja de ser más que una leyenda por 2 datos. Primero, la bandera del orgullo gay, que la tenemos aquí a la izquierda, la original, se presenta en junio del año 78, o sea, año y pico después de que Apple crease su logotipo multicolor. Y el primer diseño es el que estamos viendo ahora, cambiaría 1 o 2 años después, pero tiene 8 bandas de color, empezando por la rosa en la parte superior y terminando por allí y violeta en la parte inferior. No son ni los mismos colores ni en el mismo orden y es año y pico posterior. Entonces, por tanto, basándonos en esto, yo creo que se puede descartar por completo cualquier influencia de la bandera del orgullo gay sobre el logotipo de Apple. Bueno, vamos a pasar un poco a revisar el hardware del Apple II. Aquí tenemos la placa base del Apple II original. Está ligeramente modificada, vemos que ahí hay un interruptor con unos cables que bajan hasta uno de los chips de ROM. Eso simplemente es una modificación para uno de los chips de ROM, conmutarlo. Realmente aquí, si nos fijamos en la foto, habría 2 chips apilados y el conmutador lo que hace es activar uno u otro. Pero bueno, quitando eso, es la placa original del Apple II. Entonces, aquí podemos ver los 8 slots de expansión en la parte derecha, las líneas azuladas que hay, empezando de abajo arriba, van numerados del 0 al 7. Los slots de expansión del Apple II tienen una particularidad, que es que son equivalentes pero no son idénticos. Cada slot de expansión tiene un espacio de memoria diferenciado, de forma que cada tarjeta tiene un espacio de 16 bytes de direcciones de entrada-salida y 256 bytes para mapear una memoria ROM con un driver. Un driver que es reconocido por la ROM principal, o sea, por el firmware principal del Apple II. De forma que yo puedo coger un Apple II original del año 77, una tarjeta fabricada en el año 2017-2018, pincharla directamente y que funcione a la primera porque me cargue el driver contenido en la ROM de la tarjeta. No tengo que hacer absolutamente nada más, simplemente tengo que emitir el comando para que me redirija la entrada o la salida estándar del ordenador a el driver contenido en la ROM. Otra particularidad que tiene es que, como cada slot tiene sus recursos de entrada-salida independientes, es totalmente imposible que 2 tarjetas tengan conflictos de recursos. Básicamente, Steve Wozniak en el año 77 inventó lo que luego en el PC se llegaría a llamar, 20 años después, Plug and Play. Luego, pues vamos a ver, tenemos el procesador 6502 en vertical junto a los slots. Tenemos 6 chips de ROM de 4K cada uno, perdón, de 4K, de 4K por 4 bits.
o sea, de 4K por 4. Cada pareja de chips son 4 kilobytes, con lo cual tiene 12K de ROM. Los 4 de arriba eran estándar y los 2 inferiores venían libres para que el usuario instalase ahí sus propias ROM de expansión. Y luego a la derecha tenemos los 3 bancos de memoria RAM de los que os hablé antes, que en este caso están los 3 poblados. No se llega a ver, pero probablemente sean 4 bancos, o sea, 3 bancos de 16K cada uno. O sea, esta placa seguramente esté ampliada a 48K. Y debajo de los bancos, a la izquierda, si os fijáis, hay como unos zócalos para meter circuitos integrados, pero en lugar de circuitos integrados, veis que tienen como unos cables rojos. Bueno, pues alterando esos cables rojos, lo que se hacía es indicarle a la placa base qué tipo de memoria de 4K o 16K se daba en cada bloque y en qué dirección del espacio, en qué posición del espacio de ediciones queríamos bloquearlo, o sea, queríamos mapearlo. Con lo cual, si yo ampliaba un Apple II con 3 bloques de 4K hasta 12K, podría decir que el primero fuese en los 4K inferiores de memoria, que esos tenían que estar ocupados sí o sí, y que luego los otros 8K dejase un espacio vacío de 4K y fuesen del kilobyte 8 al 15. ¿Por qué? Porque del 8 al 15 es el espacio de la página 1 de los gráficos de alta resolución. Entonces tenía bastante flexibilidad en ese sentido. Y podía, por supuesto, mezclar bloques de 4K y de 16K como quisiera, consiguiendo pues, cualquier combinación posible de memoria que se os pueda ocurrir. ¿Qué le faltaba al Apple II para ser útil? Pues bueno, incluía, si os fijáis arriba a la derecha, un par de jacks para conectar una grabadora de cassette, pero no tenía unidad de disco. Entonces, en Apple le dijeron a Steve Wozniak: oye, que la gente nos está pidiendo una unidad de disco, mira a ver qué se te ocurre y tal. Y bueno, entonces pues diseñó esto que tenemos aquí, la unidad DIS2. Arriba tenemos la unidad y abajo tenemos la controladora. Wozniak se puso en contacto con Sugar, que acababa de lanzar la unidad, lo que llamaban el mini floppy, las unidades de 5 1/4, y les pidió documentación técnica para ver qué es lo que tenía que hacer, y dijo: bueno, pues vamos a ver, mi controlador y tal, pues tiene que hacer estas tareas, pues yo creo que con un circuito y tal, y entonces pues se curró esta controladora. Esta controladora la verdad es una maravilla, porque tiene solamente los 8 chips que veis ahí. Del otro lado no tiene más que las soldaduras, y de los 8 chips tenemos 2 chips que están etiquetados como PROM P6 y PROM P5. Uno es la ROM del driver, otro es una ROM interna que utiliza la controladora. Los otros 6 son chips de la serie 74 estándar, o sea, no tiene absolutamente nada raro. La teoría de Wozniak era que el peso pesado del control del disquete lo llevaba el procesador principal, y que la controladora simplemente hiciese de interfaz entre el procesador principal y la disquetera. La sorpresa de Wozniak fue mayúscula cuando se informó todavía más después de haber hecho este diseño y se encontró que las controladoras de disquete para el bus S100 del INSEE 8080 y compatibles eran similares a esta. Si os ponéis a contar el número de chips que lleva la una y la otra, pues yo no me he parado a contar cuántos son, pero vamos, son un puñado, y tenemos ahí 2 o 3 chips grandes, que en concreto el de abajo a la izquierda es un VLSI diseñado específicamente para la tarjeta, que bueno. Aparte, bueno, hay otra diferencia. La razón por la que la controladora de Wozniak es tan sencilla es porque graba los datos en el disquete de una forma completamente diferente. En lugar de utilizar FM o MFM, que os sonará, que son los métodos que utilizan las disquetas de PC hasta que se han dejado de utilizar hace unos años, Wozniak utilizó un tipo de codificación que era GCR.
que era básicamente coger un grupo de 5 o 6 bits y codificarlos en el disquete en 8 bits, de forma que no hubiese una secuencia de más de 2 ceros o 2 unos seguidos. O sea, que no hubiese más de 2 bits sin que hubiese una transición. Esto tiene la ventaja de que la disquetera de Wozniak, ajustando la codificación, consigue una densidad de grabación muy similar a las de MFM sobre disquetes de doble densidad. O sea, lo he dicho mal. La controladora de disquete de Wozniak consigue sobre disquetes de densidad sencilla capacidades similares a las que las controladoras FM y MFM consiguen sobre disquetes de doble densidad. Con lo cual, al requerir menor densidad, le piden menos al hardware de la disquetera y son menos críticas con lo que escriben y lo que leen en el disquete. Conclusión, la grabación es mucho más estable y es mucho más difícil que... Y esto, pues bueno, hay una anécdota, porque cuando Wozniak estaba diseñando la disquetera, Josh siempre está ahí con la cosa de rebajar costes para aumentar beneficios y tal, y entonces se va a Sugar y les pide disqueteras para hacer los prototipos y tal, y le dice, no, pero dame las disqueteras sin la controladora. Aquí tenemos una disquetera Sugar SA400 sin la tapa para que podamos ver la electrónica interna. La placa de arriba vemos que es la placa analógica de la disquetera. Bueno, pues Josh le pide a Sugar que le dé solamente la mecánica, sin la placa, diciéndole, no, es que vamos a diseñar nosotros nuestra... Y los ingenieros de Sugar al principio se quedan así un poco extrañados. Pero bueno, sí, la gente quiere que le demos el... Pero bueno, al final acceden y le dan 25 unidades. Entonces, pues bueno, Wozniak que empieza a trabajar con su controladora, diseñan una placa analógica en Apple y tal, y bueno, se encuentran que de las 25 disqueteras que les dan, pues unas 6 así, 6 o 7, pues dan errores. Entonces, afinando el diseño de la controladora, mejorando los algoritmos en software y tal, consiguen que funcionen todas menos 2. Entonces, vuelve Josh otra vez a Sugar y dice, bueno, venga, vamos a hacer un pedido, pero esta vez ya mayor porque vamos a empezar a producir. Y se queda y dice, ¿cómo? Pero se han funcionado las disqueteras. Dice, sí, porque no se van a funcionar. Y dice, no, es que vamos a ver, es que os hemos dado 25 disqueteras de la pila de disqueteras averiadas para que os fallaran, para que nos vinierais a buscar la placa, a pedir la disquetera completa con la placa analógica. Pero bueno. Entonces, bueno, pues después del Apple II vendrían el Apple II Plus con un firmware mejorado, el Apple IIe, el Apple IIc, que es una versión portátil del Apple IIe. El Apple IIc, de hecho, es una máquina bastante curiosa porque es del año 84, se lanza justamente el 24 de abril del 84, exactamente 7 años después de lanzarse el Apple II original. Y es un ordenador que se puede alimentar a 12 voltios y se le puede conectar el display LCD que veis aquí. Entonces, con este display y con una batería de 12 voltios, es el primer ordenador doméstico realmente portátil. En aquella época estaban los conceptos, el concepto de portable, los Word 1, el PC portable, el Commodore 64 portable y demás, pero eran portables, no portátiles, porque si tenías músculo los podías llevar atados al hombro, porque bueno, pesaban entre 10 y 15 kilos y además, pues bueno, tenían un monitor de CRT de entre 5 y 9 pulgadas y eso, claro, no había forma de alimentarlo con baterías. Eso tenías que llegar al sitio, ponerlo encima de la mesa, la propia tapa del ordenador la bajabas y era el teclado, y entonces lo tenías que enchufar. Si no lo enchufas no había forma de hecho es que no podías trabajar con él fuera de casa o fuera de la oficina. El Apple IIc, Apple lo promociona como el ordenador que te puedes llevar de casa al trabajo y utilizarlo en casa como ordenador doméstico y en el trabajo
como ordenador de oficina. Incluso con accesorios lo puedes utilizar en un avión, por ejemplo, en un viaje, para ir trabajando durante todo el viaje. Con el pack de baterías, de hecho, tenía una vida bastante respetable de 8 horas, que daba para los viajes más largos. Y bueno, después del Apple IIc vendía el Apple II GS, que es poco conocido, todavía es menos conocido que el Apple II. Es la versión de 16 bits del Apple II, con el procesador 65816, corriendo a 2,8 MHz, que equivaldría en potencia más o menos a un 68.000 a 8 MHz, capacidad de expansión hasta 12 MB de memoria, capacidades gráficas y de sonido con un chip de síntesis de sonido por hardware comparables al Commodore Amiga y al Atari ST. De hecho, en ese sentido es superior incluso al Macintosh, y con la interfaz gráfica del Macintosh, pero con capacidad, lógicamente, de gráficos en color. Una máquina bastante curiosa. Pero bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, porque bueno, hay un tema que también es bastante desconocido en el tema del Apple II. Es que, bueno, al ser el abuelo de todos los ordenadores de 8 bits, justamente por ello es la plataforma en la que muchas de las sagas que han llegado hasta nuestros días han tenido su origen, o muchos de los grandes programadores. Si vosotros visitáis los campus, no solamente de Apple, sino de Google, de Microsoft, pues muchos de los programadores senior que aún siguen trabajando allí hicieron sus pinitos, aprendieron a programar en sus casas con un Apple II. Entonces, pues vamos a pegar un repaso rápido a algunas de las sagas de software. Aquí vemos una captura de pantalla. Diréis, pues bueno, esto pues es cutre. Pues sí, para los estándares actuales es cutre, pero tenéis que tener en cuenta que el año es 1980, para que nos pongamos en contexto. Es 2 años antes de que saliera el Spectrum, 3 años antes de que saliera el MSX, 4 años antes de que saliera esta CPC, y lo que tenemos aquí es la primera aventura gráfica de la historia. Los gráficos en blanco y negro, vectoriales, porque claro, tenía que funcionar en ordenadores con tan solo 16, 32K de memoria, de los cuales recordad que 8K estaban consumidos por la memoria de vídeo. Entonces, pues bueno, no había mucho espacio para guardar las pantallas. No podíamos guardar mapas de bit, teníamos que guardar instrucciones de dibujar líneas. Además, que tampoco podíamos andar ni con colores ni con historias, porque tenía que ser todo lo más sencillo posible. Bueno, esta aventura gráfica se llama Mystery House, y es notable no solamente por ser la primera aventura gráfica de la historia, sino porque dio origen a una compañía y a una saga que seguro que os suenan. La compañía inicialmente se llamó Online Systems, pero un año más tarde se renombró Sierra, y ese nombre seguro que sí os suena. Y la siguiente aventura dentro de esta serie ya incorporó gráficos en color. Se tituló The Wizard and the Princess, y es notable porque está ambientada en el mundo de King Quest, que King Quest sigue teniendo versiones. La última, si no me equivoco, salió hace un par de años. O sea, llevamos ya 35 años viendo juegos ambientados en el mismo mundo. De hecho, es que si avanzamos 4 años, al año 64, tenemos aquí un pantallazo del King Quest 1 que salió para Apple II, y luego fue portado a otras plataformas. Principalmente el porte más famoso es el IBM PC JR y el Tandy 1000, que tenía los mismos modos gráficos, y que bueno, vemos aquí que está utilizando uno de los modos gráficos introducidos con el Apple IIc y el IIc, que ya soporta 560 píxeles por 192
en 16 colores. Además, prácticamente sin restricciones, al contrario que otras plataformas que conseguían esas resoluciones, pero con ciertas restricciones de qué colores podíamos poner junto a cuáles. Aquí vemos que hay algunos artefactos, pero bueno, porque esto es una captura de pantalla tomada de un emulador que estos modos gráficos que estaban diseñados para monitores de vídeo compuesto, los emuladores no terminan de funcionar correctamente. Pero la verdad que en los monitores de vídeo compuesto de su época se veían bastante bien. Otro éxito es este que vemos aquí, el Loader Runner. Salió en el año 83 y es un juego que también ha seguido teniendo versiones, pues bueno, ha tenido versiones para la NES, para la Super NES, para el iPod ha tenido versión, el iPod Nano, el de la ruedecita. O sea, ha tenido, prácticamente no hay plataforma de los últimos 30 años que no haya tenido versión de este juego. Pero esta que vemos aquí es la original, la del Apple II. Y bueno, tiene sus anécdotas, porque bueno, la lanzó una compañía que en su momento tuvo mucho éxito hasta bien en todos los 90, que fue Brotherman. Pero la historia es que el desarrollador Douglas Smith, pues bueno, diseñó el juego, hizo algunos niveles y tal, y dijo, pues bueno, este juego es interesante, pero bueno, se lo voy a dar a los chavales de mi barrio, a ver qué opinan y tal. Y entonces empezó a dar copias gratuitas Entonces los chavales le dijeron, oye, este juego está muy guay, es muy interesante. La verdad que el juego tiene su aquel porque mezcla plataformas tiene un punto interesante de estrategia, porque los enemigos, que tenemos ahí a 3 enemigos, 2 en la parte de arriba y 1 en el central, nosotros somos el jugador blanco que hay en el centro, nos persiguen, pero no van directamente hacia nosotros, sino que hay veces que se van hacia la esquina opuesta del mapa para cerrarnos el paso. Entonces, muchas veces tengo yo que buscar la manera de irme al sitio no donde me conviene ir, sino para que se vayan los enemigos a donde me conviene que estén, para luego buscarme yo el camino para... Entonces esto picó la curiosidad de los chavalos y le dijeron, oye, estos niveles que nos has pasado están muy bien, pero nos gustaría a nosotros diseñar nuestros propios niveles. Entonces este juego tiene la particularidad de ser uno de los primerísimos juegos con editor de niveles. Douglas Smith es el primero, sí. No he dicho categóricamente de estas cosas, porque los categóricos es muy difícil estar seguro de que no hay ningún otro caso, pero vamos. Entonces los chavales empezó y bueno, llegó hasta tal punto que empezaron a crear niveles bastante interesantes y dijo, vamos a hacer una competición. Y los niveles que hagáis, los mejores, los voy a meter en el juego definitivo y os voy a pagar, no sé si fueron $5 por nivel, o sea, pero porque acabó comprándoles un puñado de niveles. Porque el juego original tiene 150 niveles. El juego original yo lo tengo desde los años 80 y hasta el año 97 no conseguí terminármelo. Y eso que es un juego que te da una vida extra por cada nivel que pasas. O sea, esto os habla, pero es el típico juego que hay niveles que cogéis y os lo paséis a lo mejor 3 o 4 niveles seguidos y conseguís 3 o 4 vidas extras, y luego os llega el típico nivel duro que tenéis que empezar a sacrificar vidas analizando cómo se mueven los enemigos para ver dónde me posiciono, para manejarlos, para mandarlo a donde me interesa, y a lo mejor el nivel partidor me hace consumir 15 vidas. Es condenadamente difícil, pero también es condenadamente divertido, es una maravilla de juego. Si no lo habéis probado, de verdad os lo recomiendo. Y bueno, otro gran éxito que tuvo su origen en el Apple II es este, que cuando veáis el pantallazo vais a saber cuál es. Prince of Persia. Este se desarrolló inicialmente también para Apple II y tiene muchos ingredientes interesantes para su época. Es ya más bien tardíos del año 89,
animaciones a una velocidad aceptable y con unos sprites bastante grandes. Ahí a la izquierda veis el jugador que tiene una altura de unos 30-40 píxeles más luego un ancho en las animaciones cuando está corriendo de a lo mejor 15-20 píxeles, y consigue una animación bastante fluida de 20-30 fotogramas por segundo en una máquina que no tiene express por hardware, lo cual es todo un logro. Tiene además la particularidad de que es un juego bastante complicado, porque no sé exactamente cuántas pantallas tienen, anda por en torno a 60-80, es laberíntico, tenéis que encontrar la forma de llegar hasta la princesa y liberarla y tal, y tiene el reto de ir sorteando las trampas que tiene y encontrar la forma de llegar al final del laberinto en un tiempo límite como indica el cartel que hay en el centro de la pantalla, en 60 minutos. O sea, no nos podemos poner ahí a vagabundear por el laberinto a ver dónde encontramos, porque nos quedamos sin tiempo. Es tanto a nivel técnico como a nivel de planteamiento una cosa bastante interesante. Y bueno, y no os hablo de todas las versiones que ha tenido y remakes y demás hasta la actualidad. Incluso hay una película, no sé si ha salido la película o si está en producción, porque yo el cine no lo sigo mucho, eso estaréis más al cabo de la calle vosotros que yo, pero bueno, es una franquicia que ha dado su fruto. Y bueno, el siguiente del que quiero hablar es este, que del año 81, gráficamente no es gran cosa, pero bueno, es una aventura interactiva que cuando os diga el título os va a sonar, que se llama Castle Wolfenstein. El planteamiento es muy similar al Wolfenstein 3D y no es casual. El tema es que John Carmack, creador del Wolfenstein 3D, del Doom, del Quake y demás, ya sabéis, aprendió a programar en el Apple II, por supuesto. Entonces, pues bueno, allá por el año 89-90 trabajaba para una compañía Softdisk que se dedicaba a repartir un par de magazines con discos, con software para Apple II y PC. Este hombre colaboraba en los dos. En aquel momento era suficientemente fluente tanto en Apple II como en PC. Entonces, pues bueno, empezó a pensar y se le ocurrió una manera de hacer gráficos en 3D en tiempo real en el PC sin consumir mucha CPU, de forma que funcionase correctamente en un 286, en un 386 de gama baja. Entonces, pues bueno, pues andaba ahí a ver si tengo este motor, que es guay, pero tengo que hacer algo con ese motor. Y dijo, pues había un juego aquí en los años 80 que me gustaba mucho, que los gráficos no eran muy allá, pero que era un laberinto que tenía que ir esquivando a los nazis y tal y cual. Voy a hacer una versión 3D de este juego. Entonces, básicamente el Wolfenstein 3D es, como su nombre indica, un remake en 3D de este juego de 1981. Hasta el punto de que Wolfenstein 3D, que es del año 93, tiene lo que vemos aquí. Estamos viendo una captura de pantalla del Apple II GS, esto es del Apple II GS, corriendo la versión para Apple II GS del Wolfenstein 3D que salió al año siguiente, en el año 94. Esto corre en un procesador de 16 bits a 2,8 MHz y corre a una velocidad razonable. Recordad que los procesadores derivados de 6502 son más eficientes en cuanto a trabajo por ciclo respecto a los derivados de 8080 y Z80. Entonces sería equivalente más o menos a un 286 a 6 o 8 MHz, una cosa así. Entonces, pues bueno, eso unido a que la memoria de vídeo del Apple II GS está bastante bien estructurada para facilitar un acceso rápido, pues permitió que este juego funcionase decentemente en un Apple II GS sin acelerar. El siguiente juego del que os voy a hablar
es este. La captura de pantalla a lo mejor no os diga nada, pero si os digo has muerto de disentería, a lo mejor os empieza a sonar un poco más. Esto es la ruta de Oregón o de Oregon Trail. Es un juego que aquí en Europa es casi desconocido si no fuera por el meme de has muerto de disentería, pero que en Estados Unidos tuvo un papel muy importante. Prácticamente no hay persona de nuestro rango de edad, de 30, 40, tal, que no haya jugado este juego en clase. Y es que se creó en el año 78 como un juego de educación por ordenador, como una forma de explicarle a los alumnos de historia la historia ya no del salvaje oeste, sino la historia más mundana de cómo los habitantes de la costa este fueron migrando hacia el oeste para colonizar las nuevas tierras, lo que luego se ha construido toda la mitología sobre ello de la conquista del oeste, que fue realmente algo mucho más pacífico. Entonces, Cuenta es una especie de aventura interactiva donde tienes un dinero, partes de la costa este de Estados Unidos, y tienes que comprar unos bueyes, una carreta y comida y ropa para tu familia, y hacer el viaje, que recordemos que esto es hace 150 años, atravesando tierras totalmente salvajes de unos 4.000 kilómetros, que no era poco de pavo. Claro, este juego es hiperrealista, porque te tienes que enfrentar, tienes que mantener alimentada a la familia, tienes que evitar que estén expuestos a los ataques de animales salvajes o de las tribus indias. Si no consigues que estén convenientemente resguardados del frío o convenientemente alimentados, van a enfermar y pueden llegar a morir. De ahí es de donde viene el famoso dicho de has muerto de disentería, porque era muy fácil que los pudieses alimentar correctamente de carne, de proteínas, pero que no consiguiese suficientes frutas para evitar otro tipo de enfermedades producidas por desnutrición. Entonces, es un juego bastante interesante, bastante divertido de jugar por lo que jugaron los que jugaron en la época, y que marcó una época. Y bueno, voy a hacer un repaso rápido a software que no es de juegos, pero que también ha sido interesante. Derivado del Apple II, pero no formalmente parte de la familia, es el Apple III. El Apple III sale en el año 1980, con 128K de memoria de serie, en comparación del MSX y el Spectrum, que saldría en el año 83 y en el año 82, sale inicialmente con 16K de memoria RAM, en el caso del MSX, junto con otros 16K de memoria de vídeo. El Apple III sale con 128K de memoria, disquetera incorporada, el modo gráfico de 560 píxeles de ancho, 16 colores, que luego copiaré al Apple II del que os he hablado antes, y un sistema operativo bastante avanzado, que soportaba subdirectorios, drivers cargables, y separaba el kernel del intérprete de comandos. Conceptos que hoy en día nos parecen pues de lo más mundanos, pero que en el año 1980 eran rompedores. Entonces tenemos aquí una captura de pantalla del precisamente el administrador de sistema de Apple SOS, el sistema operativo del Apple III, que era, pues bueno, administrador de archivo y de configuración del equipo y tal. Otra de las características que tenía es que el intérprete, entre comillas, no era de línea de comandos, sino que era todo gestionado por menús, de forma que no era necesario aprender comandos para manejarlo. Tenía luego un intérprete basic para programar, que sí era ya más orientado a comandos. Luego tenemos aquí al creador de VisiCalc, Adam Bernstein, junto con un Apple II Plus ejecutando justamente VisiCalc. VisiCalc fue la primera hoja de cálculo. Este hombre estudiaba en la Escuela de Negocios de Harvard, y allá por el año 78
se dio cuenta de que sus profesores se tiraban gran parte de las clases haciendo siempre lo mismo. Los encerados no eran encerados completamente blancos en la escuela de negocios, sino que estaban divididos en filas y columnas. Entonces se dedicaban a escribir números y luego otros números que dependían de otros, y cuando cambiaban los números originales tenían que borrar los otros y recalcularlos a mano y tal. Y dijeron, hombre, pero un ordenador esto lo hace muy bien. Podríamos escribir un programa que le diésemos los números y las fórmulas, y cuando cambien los números originales nos recalcule las fórmulas. Y dicho y hecho, se puso con un amigo suyo y desarrolló VisiCalc, la primera hoja de cálculo de la historia. ¿Por qué eligieron el Apple II? Pues por lo que os comenté antes, gracias a la flexibilidad de ampliación de memoria. Cuando nos íbamos a la gama alta, ya con 32, 48 K de memoria, era el ordenador más barato con esa cantidad de memoria. Y las hojas de cálculo siempre han consumido mucha cantidad de memoria. Entonces, tenía sentido desarrollarlo en un ordenador que tuviese gran cantidad de memoria a un precio razonable. Por eso es por lo que eligieron el Apple II. Esto tuvo un efecto interesante, porque el VisiCalc sale en el año 79. De repente el Apple II, que se vendía sobre todo a usuarios domésticos para utilizarlo en casa, lo empiezan a comprar empresas. Esto pilla a Apple por sorpresa. Esto no se lo esperaba. Que las empresas empiecen a comprar el Apple II para utilizarlo en las oficinas. Y entonces, 1979 es un año clave para Apple, en el que Apple lanza 3 proyectos de desarrollo a diferentes plazos, que son el Apple III, el Lisa y el Macintosh, que creo que los 3 os suenan. Y bueno, ni que decir que tiene que la historia de Apple y de la informática en general tiene mucho de su razón en lo que sucedió en aquel verano del 79, porque el Apple III sale al año siguiente, en el año 80, desarrollado muy rápidamente. Era un ordenador con unas características muy interesantes, pero que también tenía unos fallos importantes. Entonces, pues, dicho simplemente, fallamos con una escopeta de feria, aunque Apple corrigió enseguida los fallos y introdujo unos meses después una versión mejorada, ya el mal estaba hecho. El Apple II, aunque mucho más modesto, se seguía vendiendo mucho más. Pero esto hizo que IBM cogiera onda y dijo, ostras, pues hay un mercado de ordenadores para pequeños negocios, ¿tá? Pues vamos a salirnos de nuestro negocio habitual de ordenadores para grandes empresas y vamos a producir un ordenador para... Y sacan en agosto del 81 el PC. El PC probablemente no hubiese salido, o hubiese salido de forma muy diferente o mucho más tarde, de no ser por lo que sucedió en Apple en los años anteriores. Y por supuesto, el Lisa salió al mercado en el año 83, en enero de 83, y el Macintosh, que salió al mercado en enero de 84, pues por razones diferentes también han marcado la historia de la informática. Ni el Apple III, ni el Lisa, ni el Macintosh son plataformas mayoritarias, pero sí le han dado mucha forma al PC actual y a la informática tal y como la conocemos hoy en día. Y bueno, quería terminar viendo otro programa que es bastante interesante, que es este que tenéis aquí. Esta captura de pantalla la hice el otro día en un emulador y es de la versión en español de AppleWorks, que es, no sé si una de las primeras o la primera suite integrada. Es un programa que integra procesador de textos, base de datos y hoja de cálculo. Requiere un Apple II con 128K y es lanzado al mercado en el año 84. Y bueno, aquí vemos la hoja de cálculo y lo que tenemos encima es un menú.
un menú mostrando dos documentos. Tenía la particularidad no solamente que podía abrir diferentes tipos de documentos del mismo software, sino que podías abrir diferentes tipos de documentos simultáneamente y con el menú, parecido al menú de tareas de los sistemas operativos actuales, cambiar instantáneamente de un tipo de documento a otro. Es más, tenía funciones de copiar y pegar entre los diferentes tipos de documentos, de forma que yo aquí tengo un reporte y un presupuesto. Entonces, el reporte es un documento de texto que estoy redactando un memorándum hablando de los rendimientos de la empresa en los últimos años y patatín y patatán. Entonces, necesito integrar unos números. Pues me paso a la hoja de cálculo, hago los cálculos, cuando ya los tengo todos, las previsiones preparadas, cojo, selecciono todo, lo copio al portapapeles, me cambio al procesador de textos y lo pego. Entonces estamos hablando hace 34 años. Algo que ahora de esto de seleccionar, edición, copiar, me cambio con la barra de tareas al otro, edición, pegar y tal, ahora es el pan nuestro de cada día. Pero estamos hablando hace 34 años. Esto en su momento fue un avance muy importante. No, volvemos otra vez a lo mismo con el editor del do de errores. No puedo decir categóricamente que sea el primer software integrado con estas características, pero no conozco ninguno anterior. Os quería hablar también de los desencuentros que ha tenido Apple Computer con Apple Corps y Apple Computer con Microsoft y los juicios cruzados que ha habido, pero me parece que vamos ya un poco mal de tiempo. Nos quedan 20 minutos para que tengamos que dejar libre la sala. Entonces, pues bueno, creo que es interesante que nos contéis. Me dicen por ahí que 10 minutos. Razón de más. Creo que es interesante daros la palabra porque, bueno, se me han quedado muchas cosas en el tintero. El Apple II es una plataforma que da para hablar muchísimo, pero supongo que queréis hacer vosotros vuestras preguntas. Entonces, bueno, cualquiera que se anime. Yo soy de Brasil. En Brasil había una cantidad importante de Apple II, de ordenadores, pero es muy curioso que cuando yo he venido aquí a España he visto que es un ordenador que poca gente lo tiene, comparable al Amstrad o al Spectrum tal. O sea, habla algo acerca del Apple II y el mercado español. O sea. Pues, bueno, te puedo decir que para empezar, no es por rasmebombo, pero hasta donde yo sé, soy el único usuario en activo de Apple II en España. O sea, que yo sepa, la base de uso de Apple II la tenéis entera delante de vosotros. Eso ya dice mucho. Tenemos que cambiar ficheros porque tengo uno también. Hay coleccionistas que lo tienen. O sea, no digo que no haya más Apple II en colecciones. Digo que gente que escriba software de vez en cuando para el Apple II y que lo lleve a eventos y que haga demostraciones con él. No digo, volvemos a hablar de lo mismo, los categóricos no me gustan, porque es imposible saberlo todo. Ya me gustaría a mí poderlo, pero para eso se necesitaría vivir infinitos años y no es posible. Entonces, pues bueno, nunca sabes si hay otros casos, pero hasta donde yo sé, pero vamos, te puedo decir, aquí en Europa, que yo sepa en España, el Apple II en su mejor momento, gracias a las ofertas que ha tenido Apple en la universidad, en su mejor momento ha conseguido un 1% de cuota de mercado. Y te estoy hablando de la primera mitad de los años 80, antes de que Apple las ofertas dirigidas a universitarios las empezase a hacer sobre el Macintosh que salió en el año 84. Parte de la culpa la tiene el precio. Aquí pues un Spectrum se podía conseguir en su época por unas 20.000 pesetas. El Apple II que entró en mi casa entró con un 40% de descuento gracias a que mi madre era profesora universitaria
y aún así costó 240.000 pesetas. Si le restáis el 40%, os saldrá que el precio de venta al público era 400.000 pesetas. Para que os hagáis una idea, un SEAT 131 en aquella época costaba en torno a 1 millón de pesetas. Que era un coche ya de, bueno, con sus elevalunas eléctricos, su motor de 2.000 centímetros cúbicos, o sea, un coche ya prácticamente de gama alta. Esto, claro, en Europa la situación, claro, la situación económica en Europa no es la misma que en España, y en Europa el Apple II tiene algo más de éxito que en España. En Francia tengo entendido que llega un momento a rozar el 8% de cuota de mercado. Francia es el país de Europa que más base de uso tiene de Apple II. De hecho, un programa del que nos ha hablado, el Mouserest, que es una versión de la interfaz gráfica del Macintosh para el Apple II, es curioso porque se vendió por todo el mundo, pero es de origen francés. Lo crea una empresa francesa en idioma francés y luego lo traducen al inglés y lo acaba vendiendo Apple. Yo la copia que tengo del Mouserest justamente está en francés. Es bastante curioso. Y en Francia sigue habiendo hoy en día cierta escena del Apple II. Es el único país en el que hay cierta escena de Apple II en Europa, a día de hoy. Pero bueno, la verdad, resumiendo, poco y breve. Por ahí habían pedido Mi pregunta era sobre el precio y ha quedado contestada. Vale. ¿Puedes recomendar algún emulador y alguna página de recursos de información sobre AppleWin para Windows? Para Unix hay un emulador de Apple II GS, no caigo ahora en el nombre porque es que mi memoria es como un baúl de textos, lo que necesitas siempre está en el fondo. Que, bueno, como el Apple II GS tiene compatibilidad al 100% con el Apple II, un emulador de Apple II GS os va a valer para correr prácticamente todo el software de Apple II. Pero si podéis ceñiros a Windows, bien porque utilicéis Wine o bien porque utilicéis un ordenador con Windows y queréis utilizar software de Apple II, os recomiendo el AppleWin. Funciona fenomenal. En estos ordenadores que tienen 9 años cada uno de ellos, son Atom de primera generación con procesador a 1,6 GHz, emulan un Apple II a 100 MHz, o sea que es un emulador muy eficiente, consume muy pocos recursos, emula disco duro, emula ampliación de memoria, emula todos los modos gráficos. En la última versión le han metido emulación de vídeo compuesto para los programas que requieren artefactos de vídeo compuesto. O sea, es un emulador muy completo y con un consumo de recursos muy bajo y también muy fácil de manejar y al principio viene, de hecho, incluso con la ROM del Apple IIe, que no necesitas prácticamente descargarte nada. Luego, aparte, recursos, os recomiendo el proyecto Asimov. Justamente el autor de ciencia ficción, antes de morir, dejó asignado un dinero para construir un repositorio de software Apple II. Un par de cifras, para que os hagáis una idea de la magnitud del proyecto. Una imagen de disco de Apple II son 140K, porque los disquetes de Apple II eran de una sola cara, luego le damos la vuelta, grababan la segunda cara y eran otros 140K, 280K por disco. Comprimidos viene a ser unos 40-50K. Bueno, pues el archivo Asimov al completo no se sienta últimamente por los 30-35 gigas. Dividid entre 40K y os sale, bueno, hay imágenes de Apple II GS que ocupan más, pero vamos, de documentación y todo. También están los manuales de referencia de toda la serie. O sea, para dar y regalar. Si os ponéis, no os va a dar toda la vida a agotar lo que tiene ese archivo. Y por supuesto documentación, información en web, hay de todo. Pero bueno. Hoy en día se puede adquirir un Apple II GS más o menos barato. Relativamente barato, pero en Estados Unidos. Vamos a ver. El Apple II
tuvo una penetración brutal en las escuelas norteamericanas. Hasta finales de los 90 no había escuela pública americana que no tuviese un aula con sus 10, 15 Apple II, por todo el territorio norteamericano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a finales de los 90 decidieron sustituirlos por PCs, todos esos Apple II prácticamente se regalaron. En aquella época era facilísimo comprar un Apple II, incluso un Apple II GS, por $1 más gastos de envío. Estamos hablando de principios de los años 2000. Ahora, claro, ya han pasado unos años, esas ofertas han pasado, pero bueno, en Estados Unidos no es difícil encontrar un Apple II en condiciones razonables por 50 o 100 dólares, sea un Apple II o un Apple II GS. Lo que pasa es que, claro, tenéis que pagar los gastos de envío y tener en cuenta, por supuesto, que son modelos norteamericanos que funcionan a 110 voltios, con lo cual necesitáis el transformador, y que funcionan en NTSC, con lo cual lo suyo es tener un monitor de vídeo compuesto que funcione con NTSC. Con lo cual os recomiendo que compréis, si os es posible, el monitor, aunque los gastos de envío son los que son. ¿Más preguntas? Sí, no, solamente un comentario. El Apple II viene a ser como todos estos modelos de retroinformática que tenían muy buena base arquitectura, en cuanto a la arquitectura, pero que no llegaron a avanzar tal vez porque se cerraron en un entorno cerrado que justamente un PC hizo todo lo contrario. Tener una mala arquitectura, no sé, pienso yo, ¿no? Que se cerraron en ellos. Es justamente al contrario. El Apple II, hasta que lo superó el PC, Sí. era la plataforma del momento. De hecho, el PC yo considero que es una copia del Apple II, en muchos sentidos. Yo pensé que Pero bueno, había un ecosistema de software, de dispositivos de ampliación y demás. Si os he dado esa sensación en la charla, la verdad es que no me he comunicado correctamente, porque justamente el Apple II era, en ese sentido, lo opuesto al Macintosh. Era una plataforma totalmente abierta. Se entregaba el listado de la ROM y el esquemático con el manual del ordenador. Por eso os digo todo. Bueno, me dicen que por desgracia tenemos que ir rematando. De todas maneras, yo mañana voy a estar por aquí. Si queréis que nos tomemos un café o incluso que comamos juntos y sigamos charlando de esto, pues estoy a vuestra disposición.